7:45 y vamos a seguir hablando de la justicia politizada o la politización de la justicia. Está con nosotros el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Doctor, gracias por acompañarnos. Lo último, alias JR, un líder de los choneros, obtiene un habeas corpus parcial. Podemos decir, obtiene hospital por cárcel. Claro, sí. Bueno, primero, buenos días, Milton. Un abrazo a todos quienes nos están viendo y escuchando. Sí, se ha concedido otra vez en esta suerte de lotería en la que se ha venido a constituir el sistema de acciones constitucionales de esta acción de habeas corpus, claro, tomando yo como antecedente el mal ejemplo de Jorge Glass. Y un juez de garantías penitenciarias lo que ha hecho es permitir que esta persona que ha alegado que tiene enfermedades, pues sea trasladada a un centro de salud para que reciba atención. Digamos, hasta ahí no habría un sobrepasamiento de la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Es la Corte, eso hay que tener claro. La Corte Constitucional es la que ha abierto la posibilidad de que se presenten esta clase de habeas corpus correctivos, que ha llamado, es decir, estos que se proponen cuando ya hay sentencia de condena ejecutoriada y cuando se está cumpliendo la condena en un centro de privación de la libertad. Entonces, claro, la Corte dice, si es que el reo tiene un problema de salud, bueno, presente su habeas corpus y la medida debe ser garantizarle el acceso a esa salud, tratamientos, procedimientos, medicinas, pero jamás, por regla general, la libertad. Así que, digamos, en ese sentido, al menos se ha cumplido en este caso el precedente, pero sí se va marcando esta suerte de doble rasero, ¿no? Parece que en Ecuador tenemos un ordenamiento jurídico para el político, para el delincuente, para el corrupto, es un ordenamiento jurídico privilegiado, O sea, donde el habeas las acciones, corpus no claro, es de todos. No, claro, las acciones de habeas corpus para el común de los ciudadanos tienen otro régimen en el que les son esquivas, les son negadas, gente que incluso teniendo sentencia de habeas corpus ha muerto en la cárcel esperando su excarcelación, y gente en cambio como Glass, como este señor de los choneros y esta gente, políticos con poder, gente que ha sido ya condenada, pues tiene otro tratamiento, ¿no? Entonces sí estamos asistiendo a una suerte de doble rasero con un ordenamiento jurídico que trata distinto a sus ciudadanos. Cuando usted dice el habeas corpus es una medida correctiva, esa palabra correctiva puede ser subjetiva. Ahí es cuando se prestan a las interpretaciones y a los abusos. Lamentablemente sí. ¿Correctiva de qué, para empezar? Porque la Corte Constitucional, desde 2018, pero con mucho más de énfasis en una jurisprudencia vinculante del año anterior, de 2021, de una ponencia de alguien que ya no está en la Corte, Agustín Grijalva, permitió que en la fase de ejecución de las penas privativas de libertad, es decir, cuando ya la persona ha sido condenada con sentencia ejecutoriada, pueda presentar esta medida. ¿Por qué razón? Dice la Corte, porque en las cárceles pueden producirse situaciones dentro de las cuales usted puede poner en riesgo la vida del reo, ¿no? Entonces, puede contraer una enfermedad, necesita acceso a medicamentos y a tratamientos médicos, puede haber un amotinamiento, entonces hay riesgo de la vida del reo. En esas condiciones, dice la Corte, usted puede presentar este famoso habeas corpus correctivo, es decir, precisamente para que esas situaciones que pudiesen violar derechos del reo se corrijan, pero no la libertad, es decir, no cambiar o no permitir que se esquive, se revise o se impida el cumplimiento de una pena a través de un habeas corpus. Volvemos al caso del chonero, por ejemplo. Correctivo, salgo a una casa de salud. Me imagino que cuando me cure, vuelvo a cumplir mi pena en la cárcel. Debería ser así. En principio debería ser así. No salgo a mi casa, salgo a la calle. Claro, no. En el caso de Jorge Glass hubo una violación abierta a este precedente de la Corte Constitucional, porque a Jorge Glass, a quien argumenta lo mismo que argumenta este señor de los choneros, que tiene enfermedades, que ve sangre en las paredes, le cambian la medida privativa de la libertad por salir de la cárcel e irse a su casa y darle medidas alternativas, cuando lo que correspondiera, en todo caso, si es que se hubiese demostrado que efectivamente tiene enfermedades, se haga lo que en todo caso se ha hecho con este señor de los choneros, es decir, vaya, tenga acceso a un procedimiento médico, un tratamiento médico, reciba medicinas y regresa usted inmediatamente a cumplir la pena privativa de libertad. Doctor, digamos que ya está el marco legal para que se apliquen y se presenten y se resuelvan este tipo de acciones de protección, cautelares, habeas corpus, pero es evidente que hay una politización de la justicia. Sí, porque no es solamente hoy el tema del habeas corpus, ¿no? Ahora estamos discutiendo el tema del habeas corpus a partir de esa irregularidad que se produjo con un político privilegiado y condenado como Glass. Pero no es solamente ese caso, es decir, hay otras acciones constitucionales que están siendo... Vamos más cerquita, caso Yori, por ejemplo. Tenemos Yunda.
tenemos el caso Yori, tenemos el caso de Fausto Murillo, el propio presidente encargado de la Judicatura que presentó en Babahoyo a la medianoche una medida cautelar que se la concedieron en 15 minutos, pero es que parece que de eso nos olvidamos. Entonces, ¿con qué cara el presidente de la Judicatura viene a pedir que se presenten denuncias, que se declaren errores inexcusables para sancionar administrativamente cuando tú has abusado de las acciones constitucionales para quedarte en el cargo? Maribel Barreno, acción de protección en el Puyo, cuando se le acababa la licencia en la Fiscalía. Y hemos seguido viendo, hoy se disputan a dentelladas la Defensoría Pública entre el encargado y otro que dice que a él le corresponde asumir el cargo. ¿A través de qué? De medidas cautelares constitucionales. Guadalupe Llori, medida cautelar autónoma y ahora una acción de protección para impedir lo que está expresamente establecido en la ley. Medida cautelar y acción de protección claro, que tiene inmovilizada a la función. Francamente abusando del derecho, no habiendo una norma expresa. Es que aquí el problema es, primero, que uno tiene norma expresa en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, el artículo 23, que dice expresamente que no se puede presentar más de una acción ni sucesiva ni simultáneamente contra el mismo acto por el mismo hecho, y Guadalupe Llori sigue haciendo lo mismo. Entonces, lo que hoy estamos viendo con Jorge Glass, con este señor de los choneros, es sencillamente el uso de las acciones constitucionales con fines políticos y de impunidad. ¿El problema es los que presentan o el problema es los que aceptan? No, ambas partes, ¿no? Es decir, el problema es del abogado y del usuario del sistema que sabe que esa acción, ese pedimento de justicia es improcedente y lo hace, y sabe que está abusando del derecho y violando la ley. Y de otro lado, uno siempre se encuentra jueces, no son todos, a mí no me gusta generalizar, pero uno siempre se encuentra jueces adeptos a violar la ley y a conceder y desnaturalizar las acciones constitucionales. Pero arriba de ese sistema, uno tiene un órgano que es responsable del cierre, a través de la jurisprudencia vinculante, de la selección y revisión, de las sentencias de acción extraordinaria de protección, donde ya se puede poner un freno, no a las acciones constitucionales, sino al abuso del sistema de garantías jurisdiccionales, y es la Corte Constitucional. La Corte tiene una labor pedagógica respecto de estos jueces de primera instancia y de Corte Provincial que resuelven las garantías jurisdiccionales. Por ejemplo, en el caso Yunda, volvamos un poco hacia atrás, cuando el tema llegó a la Corte Constitucional para la revisión a través de la extraordinaria de protección, ¿qué dijo la Corte sobre el sorteo amañado de esta jueza Domínguez, sorteo manual, direccionado? ¿Acaso la Corte dispuso al Consejo de la Judicatura la sanción administrativa por dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable? No. Entonces, si la Corte, que es el órgano de cierre, no pone límites al abuso de las garantías, nadie lo va a poner. La Corte Constitucional, la Corte Constitucional tiene que resolver esto. Naturalmente, porque todos estos casos de Llori, de Yunda, de los choneros, de Glass, de Barreno, de Murillo, todos estos temas finalmente llegan a la Corte Constitucional para que la Corte seleccione los casos, los revise y dicte precedentes vinculantes. Y por eso yo ahí le doy la razón al presidente de la Corte Nacional de Justicia que dice, bueno, la Corte tiene, la Constitucional, una labor fundamental a la hora de desarrollar la jurisprudencia, pensando en las normas y no en la ideología de los jueces. El problema es que en la Corte Constitucional nosotros tenemos en muchos casos, no todos, activistas con toga. Es decir, gente que traslada el pensamiento personal que tiene a los fallos. Y le hablo puntualmente del tema del habeas corpus de Jorge Glass y los choneros. Si en la Corte hubo jueces que pensaban que la cárcel es mala, que el derecho penal no sirve y que no deben haber condenas y no deben haber cárceles. Entonces, cuando tú trasladas eso a las sentencias que tú dictas como juez, y eso se convierte en jurisprudencia vinculante, estás abriendo la puerta para el abuso del sistema de acciones constitucionales. Un tema más, volviendo al caso Glass. Sabemos que hasta ahora el SNAI no ha presentado una queja contra el juez de Manglar Alto. ¿Qué pasa con esta parte defensora, digamos? Primero, se supone que en la audiencia el SNAI no dijo nada, y ahora no presenta una queja. A ver, sí hay que distinguir, a mí sí me preocupa que el presidente encargado de la Judicatura diga, bueno, tráiganme la denuncia para actuar. No, si aunque te presenten 10,000 denuncias o quejas administrativas, tú no puedes actuar mientras no haya declaración judicial previa, en este caso de la Corte Provincial de Santa Elena, que determine, como yo creo que ocurrió, que el juez de Manglar Alto obró con error inexcusable, dolo o negligencia manifiesta. Y eso solamente se pronunciará cuando se resuelva el recurso de apelación, como dispone el 131 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Bueno, de eso se anterioridad. va a despachar ya, yo creo que en los Pero siguientes está en días. manos del mismo juez de Sí, el Manglarato. mismo juez que resolvió el concederle el habeas corpus tiene que atender primero el pedido de ampliación y aclaración. Atendido eso, como se ha interpuesto o se va a interponer ya el recurso de apelación por parte del SNAI, entonces eso tendrá que subir a la Corte Provincial, y cuando la Corte Provincial resuelva el recurso y ojalá revoque el fallo porque razones jurídicas sobran, en ese momento tendrá que declarar el error inexcusable, el dolo, la negligencia manifiesta, y oficiar al Consejo de la Judicatura ese hecho para que ahí el Consejo de la Judicatura pueda entrar a sancionar administrativamente con la destitución de ser el caso de este juez, ¿no? Bueno, esperemos a ver que primero resuelve el juez de Manglar Alto y ahí sí le toque a la Corte Provincial, porque muchos decían, no, esta semana la Corte tiene que cambiar ese fallo, no puede mientras... Claro, es que como ha sido todo tan oscuro y en el SATGE no asoma toda la información, claro, no se sabía cuándo se dictó el fallo, si hubo o no pedido de aclaración y ampliación, ni siquiera tenemos claro si ya ha presentado el SNAI el recurso de apelación, entendemos que todavía no, porque no se resuelve la aclaración y ampliación. Entonces veremos qué pasa en los siguientes días. Doctor Quintana, gracias por acompañarnos.